Abran su Biblia en el libro de Lucas capítulo 16. Lucas 16. Comenzando la lectura en el versículo 1. Jesús dice a sus discípulos: el administrador de un hombre rico fue acusado de estar desperdiciando sus bienes. Entonces él llegó y le preguntó: ¿qué es eso que estoy viendo a su respecto? Preste cuentas de su administración, porque usted no puede continuar siendo administrador. El administrador ahí para el grupo de la adolescencia, administrador es un gerente. Usted no puede continuar siendo administrador. Y el administrador se dijo a sí mismo: está despidiéndome. Es horrible, ¿no? Cuando llegamos a nuestra empresa y hay aquel aviso previo. Peor cuando ni siquiera hay un aviso previo. Te dicen: coge tus cosas y chao. Te van a pagar los 30 días. El administrador se preguntó a sí mismo: mi gerente me está despidiendo. ¿Qué haré? Para acabar no tengo fuerza y tengo vergüenza de ser mendigo. Ya sé lo que voy a hacer para que cuando yo pierda mi empleo aquí, las personas me reciban en sus casas. Entonces llamó a cada uno de sus deudores, de los deudores de su señor, y les preguntó primero: ¿cuánto usted le debe a mi señor? 100 potes de aceite. El administrador dijo: tome su cuenta, siéntese rápidamente y escriba 50. A seguir le preguntó al segundo: ¿y usted cuánto le debe? 100 toneles de trigo, respondió él. Y él le dijo: tome su cuenta y escriba 80. El hombre rico, el dueño, elogió al administrador deshonesto porque tuvo una acción astuta, con experteza. Pues los hijos, ahí Jesús coloca allí una frase. Miren el comentario de Jesús. Pues los hijos de este mundo son más astutos en el trato entre ellos que los hijos de la luz. Jesús nos llamó de burros y todavía nos pisó en el rabo. Eso no es un elogio. Él está diciendo que creyente generalmente no es astuto, es bobo. Las otras iglesias tal vez, pero en la nuestra yo quiero ver: oh Señor, no deja que nosotros seamos bobos. Que este versículo no sea para nosotros, pero Dios está diciendo aquí, está advirtiendo: cautela aquí. Es muy fácil que el creyente sea bobo y nosotros vamos a ver por qué. Por eso yo les digo: usen la riqueza de este mundo impío para ganar amigos, de tal manera que cuando él se acabe, porque el mundo va a acabarse, su empleo se va a acabar, estos los reciban en las moradías eternas. Quien es fiel en lo poco, también será fiel en lo mucho. Quien es deshonesto en lo poco, será deshonesto en lo mucho. Así, si ustedes no sean dignos de confianza en lidiar con las riquezas de este mundo impío, ¿quién les confiará verdaderas riquezas? Y si ustedes no fueren dignos de confianza en relación a lo que es de los otros, ¿quién les dará lo que es de ustedes? Ni un siervo puede servir a dos señores, pues odiará a uno, amará a otro, o se dedicará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y al dinero. Unos 67 años atrás, dos hermanas estaban sentadas en el patio de la casa de la madre. Ambas ya se habían casado, tenían hijos, tenían familias, y una de ellas dos habían decidido con su marido ser misionarias en otro país. Y la hermana más joven la miró a la que iba a ser misionera, que se estaba preparando para irse a otro continente, y le dijo así: usted es loca. ¿Cómo vas a salir de un país de primer mundo, un país que tiene todo, que tiene hospitales buenos, donde no hay malaria, donde no hay parásitos, y usted se va a ir a un país de tercer mundo, donde hay malaria para todo lugar, no hay buenos hospitales, no hay condiciones? Estás llevando a tus hijos para morir. Usted va a llevar a su familia a la desgracia. Tus hijos van a morir por allá. Bueno, el resto de esta historia vamos a ver al final.
Jesús cuenta esta parábola, esta historia, para alertarnos sobre nuestra inversión. Dios nos da una máquina de generar riqueza. Vamos a ver si ustedes se recuerdan de los 3 elementos de esa máquina: fuerza y dinero. ¿Están recordándose? Y Dios nos da esas cosas abstractas, y a través de eso nosotros generamos riqueza y cambiamos esas riquezas por sofás, carro, comida, remedios, escobas, y así vivimos. En Deuteronomio, Dios dice así: es por eso que es importante que usted siempre agradezca a Dios, que usted reconozca que esa máquina vino de Dios, esa capacidad de generar riqueza vino de Dios, y Él es el que sustenta esa máquina, que hace que tu corazón lata, que tenga salud. Entonces reconozca siempre a Dios en esa parte de su vida. Y como Dios nos ha dado, en esta iglesia, nosotros somos una iglesia bendecida. Nosotros hemos construido patrimonio, hemos construido nuestras vidas. Miren, les estoy hablando a ustedes. Dios nos ha dado muchas cosas. Entiendan que todo es de Él. Prueba que cuando usted se va de aquí, usted no lleva nada, ni siquiera su celular usted lleva. ¿Por qué? Porque si usted ve su celular, usted coge en última hora. A veces un difunto está con un anillo, Vean después. Antes que coloquen al cajón, le sacan. Yo hasta desconfío que le sacan la ropa al difunto a veces. Usted no lleva nada. ¿Y saben por qué? Porque no es suyo. Este mundo es de Dios. El diablo piensa que es de Dios y todo queda, todo. Es eso que Dios quiere que tú entiendas con esta historia. Todo es de Él y Él presta para ti. Solo te presta y lo coloca para que tú gerencies eso durante un periodo de tiempo. Y no sabemos cuánto va a durar ese tiempo. Para que tú puedas gerenciar, así como la parábola de los talentos, para que tú puedas multiplicar esa riqueza. Existen 2 filosofías, no, existen 3. Pero la división principal son dos divisiones, filosofía de economía. Una se llama catalismo y otra se llama socialismo. Dentro de eso existe el capitalismo salvaje, que es terrible, donde personas intentan destruir a las otras, quitándoles toda la riqueza con prácticas deshonestas y monopolios. Y existe el socialismo también extremo, que se llama comunismo. Pero en el socialismo en general, la mayoría de los socialistas piensan que la riqueza del mundo es limitada, que el mundo tiene X riquezas y que el trabajo de los gobiernos y de las personas bien humanas es de distribuir esa riqueza de una manera igualitaria, de una forma igual para todas las personas. Pero eso nunca sucede, porque las personas que están dividiendo, ellas cogen una parcela mayor. Siempre el pedazo de la torta de ellos siempre es mayor. Por eso es que se ve en esos gobiernos, donde realmente hay personas que entran al gobierno, generalmente se enriquecen. En el capitalismo, la idea ya es otra, que no existen límites para la riqueza se construye. Lo que un país tiene hoy, mañana puede tener el doble, el próximo año puede tener mucho más. Existe un proceso en el cual usted aumenta su riqueza. Yo soy más de esa tendencia del capitalismo porque yo entiendo lo siguiente. Por ejemplo, a veces nosotros estamos reclamando que nuestra vida es difícil, que nuestra economía está mala, pero yo te digo, el día de hoy, el pobre en Brasil está viviendo mucho mejor de que el pobre de 50 años atrás. En mi infancia, para que ustedes tengan un poco de conocimiento, ustedes tenían que comprar una enciclopedia Barça que costaba un salario de una familia media, de clase media, 2 salarios para comprar aquella serie de libros. Hoy, usted con algunos reales coloca una ficha en su celular y usted va en el Google y hay más información do que la Barça jamás imaginó tener. Nosotros conseguimos vivir con mucha más economía. Es por eso que no se puede. Cuando la media habla, que las personas ganan más o ganan más que no sé quién, es todo mentira. No se puede comparar 50 años atrás con lo que tenemos hoy.
Dios quiere que los creyentes sean pensadores. Por eso que nosotros damos tanto énfasis a esa palabra, porque la Biblia dice que esa palabra ilumina. Eso hace que nosotros seamos inteligentes. Por eso que los gobiernos de casi todo el mundo son contra la Biblia. Ellos quieren sacar la Biblia, ellos no quieren Biblia. Hemos visto eso ya hasta aquí, inclusive ahora en Brasil. No quieren Biblia en las bibliotecas, no quieren Biblia en las casas. Cuando yo era niño, había un grupo que salían por las casas cogiendo las Biblias de las personas y era una religión. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que cuando tú conoces la verdad te libra, te liberta. Eso, las revoluciones vienen de personas iluminadas por la palabra de Dios, porque ven que aquello es mentira, que la media está mintiendo. Dios quiere que tú seas una persona iluminada, por eso estudia esa palabra. Esa palabra va a iluminar, le va a dar a usted el discernimiento de lo que es la verdad, te va a ayudar a filtrar las informaciones que tú recibes. Volviendo para nuestro asunto. Dios nos ha dado mucha riqueza, ha colocado muchas cosas en nuestra vida. ¿Quieren ver? ¿Cuántas personas aquí tienen casa? Yo estoy viendo algunos aquí. Ustedes están viviendo abajo del puente. No, no. Están viendo cómo Satanás nos engaña. Solamente porque usted compra su casa todos los meses, que se llama alquiler, no significa que usted no tenga casa. Inclusive una casa alquilada es mejor que una casa comprada en ciertos puntos. Y les voy a decir por qué. Existe una ilusión ahí que fue extendida. Mi casa, mi vida. Si yo no tengo casa propia, no soy gente. Ellos son locos. Ilusión. Una casa alquilada, si usted consigue un buen contrato, una buena casa alquilada, dio problema en la cañería, usted llama al dueño de la casa y el dueño de la casa que no quiere que su casa se acabe, va ahí y lo arregla. Dio un problema eléctrico, usted llama al que le está alquilando y él lo arregla. Y si esa casa no sirve más, usted deja esa casa y tienen que darle otra, ¿entienden? Quien me conoce sabe que yo no dependo, gracias a Dios. Fue una decisión que yo tomé hace muchos años atrás y Dios me ha honrado. Yo no quería vivir de un salario de la iglesia, de un sueldo de la iglesia. Entonces, hace 25 años, casi 30 años que yo no recibo de la iglesia. ¿Y porque Dios me bendició, me dijo, y yo quiero ser una bendición para la iglesia? La Biblia nos enseña eso. Hay algunos que tienen que trabajar y comer por el Evangelio, tienen que recibir por la iglesia. Eso es bíblico. Pero a veces Dios da condiciones que tú tengas otros trabajos, que ganes bien sin ocupar tu tiempo todo y tú puedes hacer las dos cosas bien. Dios me bendijo con eso, entonces yo tengo algunos apartamentos, departamentos, yo cuento eso. Y ya tuve 3 parejas que alquilaban conmigo. Y el sueño de ellos era tener su casa propia, casa propia, casa propia. Ahí consiguieron su casa propia. Se mudaron, cambiaron, eran excelentes inquilinos y se fueron. Un año después, pastor, ¿todavía tiene algún departamento ahí? ¿Por qué? Pues tú no estás con tu casa propia. No, porque son más gastos que el alquiler. Tenemos mucho más gastos que cuando nosotros alquilábamos. Cuando algo se malogra, nosotros tenemos que arreglarlo. Tenemos que llamar al arreglador. Inclusive, está más lejos de donde nosotros trabajamos. Estamos gastando casi 2 horas y media solo de carro y la gasolina. Nuestros gastos están mucho mayores. Estamos queriendo vender el departamento y volver al alquiler. Entonces, yo les digo eso porque a veces tú piensas y crees en la mentira del enemigo. El enemigo te engaña. Mira, si tú estás alquilando una casa, la casa es tuya, sí. Mientras tú estés pagando el alquiler, cumpliendo el contrato, la casa es tuya. Cuida esa casa, la casa es suya. Y inclusive más, si de repente Dios te manda para otro estado, Cuiabá, y ahí tú dices, mira, estoy saliendo de la casa, pagas la multa o dejas terminar el contrato y te vas a Cuiabá, a otro lugar, y no te preocupas en vender tu departamento si el mercado está alto, bajo. Te vas y alquilas otro en el otro lugar donde te estás yendo. Ahora hablemos sobre otra cosa. ¿Quién tiene carro aquí? ¿Quién tiene carro? Nuevamente, de nuevo las personas no están levantando su mano. No tienen casa, no tienen carro. Yo estoy comenzando a estar desconfiado aquí. ¿Ustedes vinieron a pie para aquí? ¿Ustedes se van a pie?
Ah, ustedes vinieron en esa limusine verde llena de ventanas enormes. Ah, entendí. ¿Están viendo? Ah, pero yo quiero mi carro. No, aquello también es tu carro. Toda vez que ustedes pagan el pasaje de un ómnibus, 4 reales, aquello es de ustedes. Inclusive tienen un chofer particular. Y si da un problema en el motor de mi carro al medio de la calle, yo tengo que parar mi carro, tengo que llamar a la grúa, tengo que llamar a un mecánico, voy a tener gastos, arreglar el motor, el cambio, todo lo que sea necesario, yo lo voy a pagar. Pero usted que va de chofer, si el motor de ese ómnibus para en el medio de la calle, usted baja las escaleritas, coge otra limusina, ¿no es así? Regresando, entonces ustedes tienen casa y carro. Entonces, solo aumentando, viniendo a este culto, ya aumentaron su riqueza, ya tienen casa y ya tienen carro. ¿Cuántos aquí tienen dinero? ¿Quién tiene dinero? ¿Quién no tiene dinero pero tiene personalidad? ¿Quién tiene personalidad? ¿Quién tiene charme? ¿Quién es? Fue Dios que dio esa forma de ser para usted. No tiene dinero, pero consigue de la misma manera. ¿Quién tiene salud? ¿Quién tiene salud? Oh, miren. ¿Quién tiene celular? Hasta más de lo que debían. Dios ha colocado mucho en nuestras manos. Tenemos educación, tenemos una iglesia fantástica, tenemos amigos de verdad. Somos un pueblo que Dios derramó, Él colocó mucho en nuestras manos para que nosotros administremos. La pregunta viene en el segundo versículo. ¿Qué es lo que tú estás desperdiciando? ¿Qué es lo que yo estoy desperdiciando? De vez en cuando necesitamos evaluar. Yo fui a trabajar en una universidad que estaba yendo a la falencia. Era una facultad, me llevaron para ver si yo conseguía rescatar. Y si después de un año no hubiese mejorías, iban a encerrar una facultad. Era una facultad batista. La primera cosa que yo vi que realmente ellos no tenían muchos ingresos. Había mucha salida, pero había poca entrada. La primera cosa que yo hice, yo corté las salidas. Descubrí que ellos estaban pagando con unas máquinas que ellos tenían allí para mandar una carta que podía ir por 2. Ellos pagaban 8. ¿Por qué? Porque era una máquina bonita que hacía todo. Comencé a ver que ellos pagaban mucho más para que sean bonitas y estaban enterrando la facultad. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es evaluar. Tenemos que evaluar y cerrar las cañerías que están, sacar todo lo que está haciendo desgaste y desperdicio. Solo en eso de allí, por ejemplo, si usted solo deja de pagar impuestos en su interior, usted ya está con una economía mucho mejor que 3 veces otros intereses, solo dejando de pagar los impuestos, las multas y las moras. Y eso ya es una renta más. Y eso es lo que Dios está enseñando. ¿Qué es lo que ustedes están desperdiciando? Ustedes están desperdiciando tiempo. Usted pasa mucho tiempo allí en el WhatsApp, en el Facebook, y no te trae nada. Y ni te lleva al cielo, no lleva a nadie al cielo. Hay una cosa que yo no entiendo. Yo conozco unas 4 personas que trabajan y son trabajos que de repente exigen 1 hora y media por día. Y el resto del día ellos están en el computador, jugando, haciendo otras cosas, viendo películas. Saben, si yo tuviese un trabajo de ese, yo iba a buscar 5 trabajos más como ese. ¿Por qué yo voy a desperdiciar esa mi máquina de hacer riqueza que Dios me dio?
cuando yo podría estar produciendo mucho más. ¿Y saben qué es eso? Eso es culpa de padres que no enseñaron a sus hijos a trabajar. Hijo, tiene que aprender a trabajar. La ética del trabajo se enseña cuando es pequeño. Yo di a mitad de ese mensaje en la taberna, en la otra iglesia. Un niño de una familia humilde, una familia que ha luchado mucho. Y a mí me gustó mucho ver, porque el hijo más mayor de ellos vino y me dijo, sí, pastor, quiero que usted vea mi trabajo. Mire esto de aquí. Mi tía y yo hacemos esto de aquí. Y yo estoy vendiendo. Y claro que tuve que comprar. Él va a ser un empresario. Ese va a tener una buena vida, diferente, porque en algún momento alguien le enseñó a trabajar, le enseñó esa ética. Regresando a lo nuestro, entonces muchas veces desperdiciamos aquello que Dios nos dio. Tenemos que evaluar si nosotros estamos desperdiciando tiempo, desperdiciando inteligencia. ¿Cuántas personas son inteligentes y no la están utilizando? Personas a las cuales Dios les dio una personalidad fantástica y no lo están utilizando, están fuera del eje, no la están usando. No están utilizándola ni para generar riqueza, ni para aquí, ni para allá. Entonces, la primera cosa, ¿qué es lo que tú estás desperdiciando? Tienes que hacer una evaluación, porque un día nosotros llegaremos delante de Jesús y Él nos va a pedir cuentas. Él va a querernos las cuentas, vamos a tener que prestarle cuentas. ¿Qué hicimos en esta vida? La Biblia dice. Él va a mirar las horas que Él te dio, los años, las semanas, los años, y va a decir, hijo, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Todos los días, todo el día vivido es un día que se gasta, que no regresa nuevamente. No vas a verlo nuevamente. Tercera gran verdad que Jesús nos enseña en esta historia es que usted va a ser despedido, que usted va a coger la dimisión. Es triste hablar de eso, pero todo el mundo aquí, tarde o temprano, va a ser demitido, destituido. Hay algunos hermanos que perdieron sus empleos sin aviso de anticipación, pero ustedes ya estén avisados. Hoy les estoy avisando a través de mí, de Dios. Ustedes ya están de aviso previo. Ustedes no saben cuándo que va a acabar, van a ser demitidos. Ya estamos así. Todo el mundo va a... ¿Entendieron? Entonces, tenemos que aprovechar este momento entre el aviso y el final de nuestro trabajo. Como ese administrador, tenemos que aprovechar para preparar para nuestra salida. Es eso que Jesús quiere que nosotros entendamos, que usemos, ya que sabemos que vamos a ser despedidos. Ustedes saben que Trump, antes de ser despedido, Trump tenía un show. Él era artista de televisión, él tenía un programa que se llamaba El Aprendiz. Y él llamaba equipos y daba tareas a los equipos. Era una misión. Y ahí cada grupo tenía que salir e intentar realizar esa misión. Eran varios tipos de misiones. Y él daba un plazo y las personas, los equipos tenían que regresar habiendo concluido o no esas misiones. Y a las personas que no concluían la misión, los despedía y los botaba. Y los que habían hecho bien el trabajo, él los empleaba en su empresa. Nosotros vamos a ser despedidos, señores. Es importante que nosotros hagamos bien nuestro trabajo durante ese aviso previo para que cuando nosotros salgamos de esta vida, muchas personas nos reciban en las puertas eternas. Que usted tenga bastante suceso. La Biblia dice que algunos saldrán de la tierra con un hilo en el diente. Van a llegar al cielo y te van a preguntar, ¿qué que usted trajo aquí al cielo? Hola, solamente traje esto. No van a llevar ni una obra, ni un versículo. Hay un versículo que a mí me gusta mucho, Apocalipsis 14:13, dice así. Felices son aquellos que mueran de aquí para el frente. El Espíritu dice
que descansen de sus trabajos y sus obras los seguirán. Dios quiere que usted tenga, para la gloria de Dios, Juan 15:8, que usted produzca frutos y frutos que permanezcan. Entre mis lágrimas hoy, 4 veces en ese homenaje que hicimos, yo también tuve mucha alegría porque yo vi jóvenes que entraron en la iglesia con 13 años, que entraron como niños, otros como adultos, y perseveraron y producieron y tuvieron buenos frutos hasta el final, se salieron bien. Llegaron a la gloria y cuando Jesús los llamó para que presten sus cuentas, y ellos dijeron, aquí está aquí el resultado. Usted me dio un talento, está aquí otro talento, yo tengo 2. Usted me dio 5 talentos, yo estoy dándote 10, yo multipliqué los talentos. Y Jesús dice, entra, entra. Y ahora te voy a colocar sobre 5 ciudades. Imagínense, algunos de esos ya están administrando. Usted piensa que no hay. La Biblia dice que existe un control espiritual de las ciudades, una lucha entre ángeles y los siervos de Dios. Están allá. Para que usted pueda aprovechar ese tiempo de su aviso previo de aquí hasta su muerte para prepararse para la próxima etapa, entendiendo que el futuro es mucho mayor que el presente. Nosotros necesitamos hacer un plan. Siempre tenemos que tener un plan. Quien no planea no hace nada. Yo tenía una hermana, mi hermana ya está en el cielo, ya debe estar disfrutando ese grupo allí. Cuando ella sepa que todo ese grupo fue de nuestra iglesia de aquí, ella fue la primera profesora de la escuela de domingos de esa iglesia. Deben estar ahí haciendo una fiesta comiendo pescado. O por lo menos de repente una banana, una plátano frito. Mi hermana era muy astuta. Yo admiraba a mi hermana porque ella era muy astuta. Cuando yo todavía no estudiaba, tenía solo 3 años, pero mi hermano tenía 5 y el pastor Paulo tenía 6, mi hermana 8. Y ella era muy astuta. Ellos estudiaban en un colegio, Ida Nelson. El himno de nuestro colegio. Y ella comenzó a observar, porque ella llevaba a los 2 hermanos en el ómnibus. Mi mamá los llevaba hasta al puesto del ómnibus y ellos ya se iban solos. En aquel tiempo no había mucha violencia y los niños eran astutos. Y ahora los chicos tienen 16 años y la mamá no le deja coger ómnibus. Es solo no cargar un celular. Es solo no cargar el celular, va y viene. Nadie quiere nada de usted. Mamá, dale solo el dinero en la mano de él y coloca todos los bolsillos para afuera, sin celular. Nadie va a hacerle daño a tu hijo. Y va con una sandalia vieja. Nadie va a hacerle nada. Bueno, de cualquier manera, mi hermana era muy astuta y ella percibió en los primeros días que cuando una mamá se sentaba con un niño en la falda, el cobrador no cobraba el pasaje. Mi mamá mandaba dinero para 3 pasajes. Y ella le dijo al hermano menor, tú te sientas aquí bien encogido como un niño pequeño en mi falda. Ahí nosotros vamos a economizar y vamos a comprar helados. Ella hacía todos los días eso. Ella lo cogía en la falda, él se encogía como un bebito. Y ahí después economizaban un pasaje de ida, un pasaje de vuelta. Al regreso, antes de llegar a casa, había una tienda donde había esos helados ricos. Antes se llamaban helados de ameba. Y ahí chupaban los helados. Después le limpiaba la boca de mi hermanito y llegaban en casa sin hambre. No tenían hambre para el almuerzo. Y un día cometieron el error de tomar un helado que manchaba la boca. Yo creo que era azaí, la fruta.
Y ella tentó pasar con saliva, limpiar la boca de mi hermano, pero no consiguieron. Llegaron a la casa con la lengua toda pintada. Y mi mamá, ¿qué ustedes comieron? A partir de allí, mi mamá solo mandó 2 pasajes. Acabó. Pero bueno, ella tenía un plan. Mi hermana tenía un plan. Y nosotros también tenemos que entender que esa riqueza que Dios nos colocó para administrar, tenemos que tener un plan, crear un plan. ¿Cómo nosotros vamos a nuestro celular para crecer? ¿Cómo utilizar para crecer? ¿Cómo vamos a usar nuestra casa para crecer? ¿Cómo vamos a usar nuestro carro para crecer? ¿Cómo vamos a usar todo lo que Dios coloca en nuestras manos, esa riqueza, para crecer, para multiplicar, para tener más? Y Jesús entonces, Él dice, cojan esa riqueza aquí de ese mundo impío, de ese dinero sucio, y compre amigos para el cielo, para que cuando usted vaya, ellos también te estén esperando en las puertas. Yo me quedo imaginando, con tantos amigos que se fueron este año, yo me quedo imaginando cómo es en el cielo. Debe haber un sistema de parlantes en el cielo, donde dicen así, aló, aló, Silvestre llegando a las 11:30. Ahí todos los amigos de Silvestre, las personas que hicieron uno con Dios, con él, las personas que hicieron curso con él, las personas de las que él fue instrumento de ayudarlas, todas corren a la puerta donde Jesús ya está esperando. Y cuando él llega, Jesús dice con todos, bienvenidos a su casa. Hace tiempo que quería verte. Y todo el grupo haciendo fiesta y corriendo. Uno dice, yo vivo al costado de la casa de Elías, va a haber una fiesta. Yo le voy a decir que él te convide. Vamos mañana a la casa de Elías. Y va a haber fiesta en el cielo. ¿Entienden? Necesitamos hacer un plan para nuestro tiempo. La Biblia dice, aproveche su tiempo, no desperdicie su tiempo con cosas que no tienen valor. Limite su tiempo de diversión. Limite su tiempo de computador, su tiempo de WhatsApp, de Facebook, que no va a rendir nada del reino. La Biblia dice en otro pasaje, mínimo invierta en dinero y dé ese dinero en oferta, lo mínimo que usted puede hacer, para que cuando usted llegue a los cielos haga renta, porque el tiempo que nosotros vamos a pasar allá son millones de años, aquí apenas algunas decenas de años. Y miren, sean astutos como Él nos dice aquí. Ser astuto es saber el foco, y Jesús ya nos dio el foco. Usen de esta riqueza aquí para comprar amigos allá. Use de su personalidad, de su encanto, que muchos tienen para ganar personas, para atraer personas para el Evangelio. Use su carro para atraer personas. Use de su dinero para atraer personas. Use de su celular para atraer personas, para convidar personas. Entonces, primero, para que ustedes sean astutos, Jesús dice que tienen que saber el foco, y el foco es allá. ¿Por qué? Porque aquí todo va a quedarse. Es lo que usted lleva para allá, es lo que usted manda para allá, es lo que usted manda, es lo que usted va a tener allá. Segundo, usted tiene que analizar los recursos que usted tiene. Tienes que usar todo lo que Dios te ha dado aquí. Usted tiene que hacer un plan para poder alcanzar algo, un blanco allá. Y ese blanco, nosotros sabemos, es ganar almas, amigos para la eternidad. Al final, en el versículo 3, dice así, el resumen de esa forma de vivir con astucia, usando bien su máquina de generar riqueza, va al final decir si usted ama a Jesús o si usted ama al mundo, y usted no puede amar a los dos. Los dos son
autoexclusivos. O usted ama a uno o usted ama al otro. Regresemos a la historia de las dos hermanas. Una hermana, en el patio de la casa de su mamá, pocos meses antes de viajar, era mi mamá, alta. Y ella ya estaba en las preparaciones. Era una de las visitas finales que hizo a su mamá antes de venirse para aquí. Y mi papá también. Amazonas era un tercer mundo en esa época donde no había malaria, donde había mucha malaria, no había hospitales, no había luz, no había agua. En los años 50, años 55, cuando ellos llegaron, Manaus era horrible. Los ingleses se fueron, los expulsaron y se llevaron las piezas que generaban la energía. Y Manaus solamente dependía de ellos. Entonces quedó una ciudad en caos. Y mi mamá perdió un hijo aquí, de la forma como mi tía había dicho. Ella enterró un hijo aquí en Amazonas. Pero lo que mi tía Marcela también no entendía era que ella también iba a enterrar a su hija. Ambas enterraron sus hijos. Pero la diferencia, hace 3 años mi mamá falleció. Mi tía falleció también casi en la misma época, casi en la misma época. Mi mamá, cuando llegó al cielo, debe haber tenido algunos millares, porque solo en el ministerio de ella, yo ya calculé en el ministerio que ella iba de puerta en puerta de la iglesia, que ella trabajó la vida entera aquí, después en Sao Paulo, en el interior de Sao Paulo, después en Paraná. Representan miles de personas, sin contar en la inversión que ella hizo en nosotros, los hijos. La mayor preocupación de ella no era ni siquiera con la iglesia. Ella trabajaba mucho en la iglesia, mucho, el tiempo entero. No había ni un domingo que ella no trabajase. Y ella invirtió en los hijos porque ella entendía que esa era la forma que ella iba a multiplicar la máquina de ella de generar riqueza, hasta que cuando ella ya se hubiese ido de aquí, iba a continuar. Existan tal vez 30,000 personas en Brasil que son resultado del ministerio de Alta. Marcela murió. Yo espero que ya haya llegado al cielo. Y si hubo de repente alguien para recepcionarla, de repente solo ahí la hija de ella, que también murió con 8 años, porque ella no invirtió nada. Y lo que ella acumuló aquí se quedó con mis primos y otras personas y para el Estado. Y ella no se llevó nada, porque ella no era astuta. Padre querido, abre nuestro corazón, abre nuestro entendimiento. Queremos ser hijos astutos, inteligentes. Queremos ser administradores inteligentes. Ayúdanos, Señor. Ayuda a tu pueblo, que cada uno de nosotros podamos pensar, formular, veamos dónde estamos desperdiciando y cerrar esas cañerías de desperdicio. Que cambiemos nuestras actitudes, que cambiemos nuestras costumbres. Padre, ayúdenos a hacer un plan, a trazar un plan con la riqueza que nos has colocado en nuestra mano para administrar, sea un celular, sea un carro, sea dinero, sea un salario, sea salud, que nosotros podamos administrar eso, Señor, para poder comprar con esos bienes que nos has dado para administrar, amigos, para las moradías eternas. Padre, que esta iglesia sea una iglesia de mucho fruto, que cada persona aquí tenga un plano, que trace un plan para poder producir más frutos para tu reino. Es lo que te pedimos, Señor. Háganos administradores inteligentes, no deshonestos, pero sí inteligentes. Y así vamos a amarte más de que a este mundo, más que a un empleo, más que al dinero, más que a todas esas cosas. Es lo que te pedimos. En nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Buena semana. Amén.